Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Rosas, soy R1 de Medicina Familiar y hoy voy a exponerles el tema factores de riesgo maternos para enfermedades genéticas. Bueno, vamos a empezar hablando de estadísticas. Las anomalías cromosómicas. Se estima que existen aproximadamente más de 10.000 enfermedades genéticas descritas en todo el mundo. Estas afectan alrededor de un 7% de la población mundial y a pesar de tener un 7%, estas enfermedades representan una alta mortalidad y costos para los sistemas de salud pública. Tenemos aquí en esta tabla, en este cuadro, nos muestra la prevalencia y proporción relativa de las anormalidades cromosómicas, teniendo que la trisomía 21 o síndrome de Down es la principal trisomía con más del 50% de casos, seguida de la trisomía 18, y en tercer lugar pues están otras, que son varias anomalías cromosómicas diferentes, y un 5% lo ocupa solamente la trisomía número 13. Las aneuploidías representan más del 50% de los abortos espontáneos del primer trimestre. Representan también el 20% de las pérdidas del segundo trimestre y del 6 al 8% de los recién nacidos muertos y muertes tempranas en la niñez. Bueno, dentro de las anomalías del número de cromosomas tenemos dos grandes categorías. La primera son las del número de cromosomas, que en estas, por ejemplo, estarían las trisomías, y las de estructura del cromosoma, como son las delecciones o las translocaciones. Dentro de las trisomías autosómicas se dividen en tres grupos, que serían las aneuploidías, que son herencia de un cromosoma adicional. También tenemos las monosomías, que en esta ocurre una pérdida de un cromosoma, y la poliploidía, que son un número anormal de conjuntos de cromosomas haploides. Bueno, el riesgo de cualquier trisomía autosómica aumenta abruptamente después de los 35 años de edad materna. ¿Esto por qué sucede? Bueno, como ya sabemos, los ovocitos quedan suspendidos en la mitad de la meiosis 1 desde nuestro nacimiento hasta el momento de la ovulación, la maduración de ese ovocito. Esta suspensión puede durar hasta 50 años. En el momento en que se va a completar la meiosis, en el momento de la ovulación, esta disyunción resulta en un gameto con dos copias del cromosoma afectado. Si se fertiliza, esta nos va a provocar una trisomía. Y el otro gameto no recibe ninguna copia del cromosoma, y entonces si se llega a fertilizar, esto va a provocar una monosomía. Se estima que del 10 al 20% de los ovocitos aneuploides son aneuploides secundarios a estos errores meióticos, comparado con un 3 a 4% de los espermatozoides. Bueno, ¿cuáles son las pacientes que tienen mayor riesgo de desórdenes genéticos fetales? Esto hay que tenerlo muy en cuenta en nuestra historia clínica cuando tengamos un primer contacto con una paciente embarazada. Vamos a preguntar, bueno, vamos a ver la edad de la paciente, la edad del padre. Vamos a preguntar si es portadora. Bueno, vamos a hacer exámenes, o vamos a preguntar si la paciente tiene un hijo con defecto estructural al nacimiento, si alguno de los padres es portador de algún desorden genético. Digo, hay veces que los pacientes son muy conscientes y saben perfectamente si tienen alguna condición genética.
Hay que preguntar si tuvieron un hijo anterior o un feto anterior con alguna trisomía o alguna aneuploidía. Y hay que identificar a tiempo las anormalidades estructurales de ese feto por ultrasonido. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la prevalencia de trisomías autosómicas según la edad materna. Aquí vamos a ver que hay un punto de corte a partir de los 30-34 años donde empieza a aumentar la prevalencia de trisomías. La edad en la que se manifiesta más es en los 35 a los 39 años, siendo la trisomía 21 la principal. Y encontrando, estas son cifras en Estados Unidos, pero encontramos una prevalencia aproximada de 120 a 130 productos con trisomía por cada 10.000 nacidos vivos. Entonces, esta es una cifra bastante relevante. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver muy fácilmente las anormalidades cromosómicas en embarazos en el segundo trimestre basados en la edad materna. Por ejemplo, la trisomía 21, les comento, es la más común. Si estamos hablando de una mujer de aproximadamente 20 años, estamos hablando de que ella tiene un riesgo de 1 en 1250 de tener un producto con síndrome de Down, contra 1 en 86 cuando la madre ya supera los 40 años. Entonces, aquí en esta tabla podemos ver cómo aumenta el riesgo drásticamente conforme incrementa la edad materna. También la edad paterna es muy importante. Hay ciertas enfermedades que van condicionadas por una edad paterna mayor o avanzada. Se distinguen pues más o menos 3 grandes grupos que son los neurocognitivos, enfermedades dominantes y malformaciones congénitas y otras. Dentro de las condiciones neurocognitivas encontramos el riesgo de padecer autismo, desorden bipolar y esquizofrenia. Desorden bipolar se relaciona con una edad paterna mayor a 45 años, el autismo de los 45 a los 50 años y la esquizofrenia entre los 32 a los 55 años. También una edad paterna avanzada nos da riesgo de tener acondroplasia, neurofibromatosis, osteogénesis imperfecta, retinoblastomas, anencefalia, transposición de grandes vasos, defecto del septo ventricular, defectos del tubo neural, fístula traqueosofágica y leucemia. También vamos a identificar si la paciente está expuesta a teratógenos. En este caso, en esta tabla se mencionan los más relevantes y sus efectos relacionados con enfermedades o síndromes. Por ejemplo, el alcoholismo materno nos puede provocar un retraso del desarrollo psicomotor, problemas de atención, de comportamiento y problemas intelectuales. Aparte de la fase gestáltica. Algunos estimulantes como la cocaína y metanfetaminas nos va a provocar un retraso del crecimiento, bajo peso al nacer, natimuertos, malformaciones cardíacas, gastrosquisis, atresia intestinal, fístula, labio paladar hendido, y la marihuana nos puede provocar anencefalia. Y bueno, aquí hay un punto importante: madres diabéticas tienen alto riesgo por la hiperglicemia de malformaciones cardíacas. De hecho, la principal causa de malformaciones cardíacas fetales es la diabetes materna. Y el ácido retinoico nos va a provocar hidrocefalia, hipoplasia cerebral y muchas otras enfermedades. Entonces, hay que hacer un interrogatorio dirigido hacia la paciente para preguntar tanto comorbilidades como agentes teratógenos. Bueno, este fue un estudio que se hizo
en 2012, me llamó mucho la atención, lo voy a comentar rápidamente. Se hizo un estudio de pacientes que recibieron atención del parto en un hospital de alta concentración de Monterrey. Se tomaron en cuenta pacientes de 40 años o más. La muestra es un poco pequeña, 163 pacientes y 170 nacidos en la atención. Hay un poquito de retroalimentación en esta diapositiva por el tema previo que di, que eran principales causas de muerte obstétrica, pero bueno, mencionaba que la complicación materna más frecuente en el grupo de edad de 40 años o más fue la diabetes gestacional, seguida por los trastornos hipertensivos del embarazo. Les digo, el motivo por el que comento rápidamente este estudio fue porque a pesar de ser una muestra pequeña de 163 pacientes, se registraron 5 casos que son casi el 3% de malformaciones congénitas. Entonces, sí es una cantidad importante de pacientes los que tuvieron malformaciones congénitas en el producto. Bueno, una vez que detectemos los factores de riesgo de las pacientes, podemos hacer tamizaje a portadoras. El tamizaje lo vamos a definir como el proceso de una evaluación o encuesta que se hace a una población en general con un marcador específico. Son valores de corte, debe tener unos valores de corte para identificar a los individuos con alto riesgo de presentar un trastorno específico. Es importante señalar que las pruebas de tamizaje se aplican a toda la población con ese factor de riesgo específico, pero el diagnóstico se aplica individualizado a cada paciente. Esto determina si los pacientes son portadores de uno o varios genes determinados para trastornos genéticos, y cuando se realiza antes o durante el embarazo permite conocer posibilidades de tener un hijo con trastornos genéticos. Bueno, existen pruebas invasivas y pruebas no invasivas de detección para la población de riesgo. Vamos a empezar con las no invasivas. A toda mujer a la que se le realizan pruebas de detección prenatal, por ejemplo en este caso para síndrome de Down o cualquier otra cromosomopatía, todas las pacientes deben recibir consejería genética antes de la prueba. Hay que incluir, darles toda la información de riesgo que puedan tener, todos los beneficios que puedan obtener y las limitaciones de las pruebas. Hay que ser bien específicos con esto antes de hacerle o mencionarle a las pacientes sobre las pruebas que hay. Se menciona que la combinación de la translucencia nucal más la edad materna, o sea, la translucencia nucal en el ultrasonido antes de la semana 14, más edad materna, se ha convertido en un método muy eficaz de escrutinio. Esto identifica aproximadamente el 75% de las trisomías. Y si a esto le agregamos la combinación de la hormona gonadotropina o la proteína A plásmica, pues la tasa de detección es del 85 hasta el 90% entre la semana 11 y 13 de gestación. Hay pruebas en el primer trimestre y en el segundo trimestre. En el primer trimestre manejamos el duotest y el triple marcador. El duotest consta de 2 parámetros que son sanguíneos, que es la proteína plásmica asociada al embarazo tipo A y la fracción beta de la gonadotropina coriónica. Y el triple marcador maneja el estriol no conjugado, la fracción beta de la hormona gonadotropina y la alfa-fetoproteína. En el segundo trimestre se aplica el cuádruple marcador. Este tiene mayor sensibilidad que el triple y está indicado solamente en el segundo trimestre. Tiene una mayor sensibilidad que el triple marcador, ya lo había mencionado,
y solamente le vamos a agregar la inhibina A. También existen pruebas diagnósticas invasivas. Estas pruebas diagnósticas se realizan a los pacientes cuando en el tamizaje del primer trimestre tenemos alguna prueba que haya salido alterada. A la paciente se le puede ofertar una prueba diagnóstica invasiva cuando tenemos alguna alteración de las no invasivas. Estas son tres y son la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales y la cordocentesis. Estas, pues, se va a obtener, de estas se va a obtener muestra de tejido placentario o sangre de la vena umbilical directamente o líquido amniótico. Y estas pruebas se van a hacer para obtener el estudio citogenético y ya obtener directamente un cariotipo fetal, el cual va a ofrecer un diagnóstico definitivo con una precisión mayor al 99%. Bueno, como les decía, ¿a quién se le realizan las pruebas invasivas? A embarazadas con factores de riesgo que ya tuvieron un tamiz bioquímico alterado y un tamiz ecográfico alterado. Previamente vamos a asesorar bien a la paciente respecto a cómo vamos a explicarle en qué consiste la técnica, en qué consisten los riesgos y qué beneficios puede obtener de estos procedimientos. Estas pruebas obviamente se van a hacer por un médico ginecobstetra capacitado y hay que tener un poquito de sensibilidad en esta cuestión con la paciente, porque si ella tiene muchos factores que considerar para tomar su decisión, los factores que le tenemos que explicar a la paciente puede ser que su feto, o sea, con esta prueba, ella va a poder corroborar si su feto efectivamente tiene una alteración cromosómica. También existe el riesgo de un aborto por el procedimiento invasivo y que este procedimiento invasivo condicione el aborto en un feto sin alteraciones, porque también existe ese riesgo. Y hay que explicarle también que puede haber consecuencias postnatales de tener un hijo afectado. Bueno, aquí en esta tabla se resumen igual los marcadores bioquímicos y ultrasonográficos que se utilizan para detectar trisomías, como el principal es la translucencia nucal. No me voy a meter tan a fondo en estos temas porque eso es tema para otra exposición, para definirlos más específicamente. Vamos a hablar ahorita que la translucencia nucal nos da una sensibilidad del 95% en trisomía 21, 70% en trisomía 18 y un 85% en la trisomía 19. Es la más utilizada, se utiliza máximo antes de la semana 13-14 de gestación. Y vamos con la diapositiva que sigue. Voy a hablar sobre los criterios de referencia. Una vez que ya tenemos en nuestra consulta de primer nivel de atención, que tenemos detectada a la paciente con sus factores de riesgo, tenemos que estar capacitados para informar, educar y también capacitados para comunicar a la paciente y así como participar activamente en la detección temprana de los factores de riesgo para el diagnóstico perinatal de malformaciones cromosómicas. Entonces, del médico de primer nivel que somos nosotros, para enviar a una paciente embarazada a la especialidad de ginecobstetricia, tenemos que tener una paciente con factores de riesgo identificados, que esté entre la semana 10 a 14. De nada nos sirve enviar a una paciente ya con 25 semanas de gestación. Que la paciente cuente con estudios previos y sugestivos de riesgo de cromosomopatía. Esto es muy importante.
que ya haya tenido un diagnóstico perinatal de otro hijo con síndrome de Down, que la mujer tenga de 35 años o más y que aunque no esté embarazada, que desee conocer el riesgo de que su hijo padezca síndrome de Down. No, perdón, no, aunque no esté embarazada, tiene que estar embarazada la paciente. Entonces, las pacientes que vamos a enviar al servicio de ginecología y obstetricia deben contar con los siguientes estudios. Tienen que tener estudios prenatales de rutina, los que siempre pedimos, biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, en caso de que tenga algunos otros factores de riesgo, pues el perfil preeclámptico, pero bueno, eso se pide después de la semana 20. Y vamos a mandarla con estudios ultrasonográficos. Si no se, de preferencia ya hay que mandarla con el estudio ultrasonográfico. Si no se cuenta con el ultrasonido en ese momento o no tenemos algún especialista capacitado para hacer este ultrasonido, se va a enviar a un segundo nivel, que es lo que se hace en la unidad, en nuestra clínica de 194, cuando necesitamos un estudio más específico en la unidad de medicina familiar y en el Hospital General de Zona 194, las pacientes se refieren a la raza, que es ahí donde se puede realizar el estudio por un especialista. Y pues creo que es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido mucho y que pasen buena noche.